Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Aerlín Iglesias, Andrea Linero, Cristóbal Buenas tardes, Pérez, profe. Gladys, Loricet, Laura, Luis, Luz Carmen, Buenas tardes, profe. María, Marlon, Jainé y Darwin. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Antes de iniciar, pues simplemente recordarles que esta sesión está siendo grabada para aquellos estudiantes que en el día de hoy se les dificulte. Pero antes de iniciar, quisiera preguntarles primero si me escuchan de manera correcta y si pueden apreciar la diapositiva de manera ampliada. Simplemente sí, ¿no, profe? Sí, profe. Muchas Sí, gracias. profe. Profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, de antemano le doy la más cordial bienvenida a esta tercera o encuentro sincrónico que hace relación a la unidad número 3 de la asignatura Atención al Ciudadano. Ya de igual forma ustedes recibieron la notificación, bien sea por su correo o a través de la plataforma, porque yo les envié también la participación de este encuentro sincrónico. Antes de iniciar, quisiera comenzar con una reflexión de superación personal. Obviamente a veces se nos presentan dificultades en el camino, especialmente en los estudios, y quisiera preguntarle si usted conocen a José Antonio Meléndez Rodríguez Rivas, nacido en Nicaragua. ¿Sí lo conocen? ¿No lo conocen? No, profe. No, profe. Es el famoso Tony Meléndez, profe. Ok, Glorice, ¿quién más? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién sí lo conoce? Profe, es el famoso Tony Meléndez, el que no tiene brazos. Ok, Gloricén, sí, efectivamente. Para los que no lo conocen, pues efectivamente él se conoce como, coloquialmente le dicen Tony Meléndez, José Antonio Meléndez Rodríguez Rivas, de Nicaragua. Tony Meléndez hoy en día, pues lo trae como a colación para darlo a ustedes como un ejemplo de superación de que sí se pueden, digamos, lograr las metas. Tony soñó desde niño ser un escritor, ser un cantante, ser un conferencista, un compositor y guitarrista internacional, y hoy día lo logró a pesar de las dificultades como se lo estoy en estos momentos proyectando. Pues Tony Meléndez nació sin brazos, sí, pues lamentablemente cuando su mamá estaba embarazada de él, a ella lo inyectaron, y a raíz de esa inyección Tony Meléndez nació sin brazos, pero eso no fue dificultad para Tony para convertirse en ese gran escritor, en ese gran cantante, en ese gran conferencista y compositor y guitarrista internacional que hoy día algunos o muchos conocemos. Pero en el día de hoy se lo traigo precisamente a colación porque a veces a ustedes se les presentan dificultades en el estudio, algunos quieren renunciar, no quieren continuar, otros de pronto se les hace difícil, digamos, por cierta dificultad, bien sea familiar o a veces el trabajo, el estudio, en fin. Entonces, precisamente les traigo este ejemplo de Tony Meléndez, que cuando ustedes le lleguen esos momentos de declinar, de dejar ese sueño, digamos, ahí a mitad de camino, pues precisamente aquí le dejo este video de Tony Meléndez. No se lo voy a proyectar, pero ahí le dejo el enlace. Casualmente esta diapositiva ustedes la pueden descargar y lo pueden ver con mayor calma. Tony Meléndez pudo superar todas esas dificultades, hoy día está casado, tiene su familia y tiene esas grandes cualidades, es decir, no se dejó, digamos, amilanar, no se dejó vencer, digamos, por el simple hecho de que le faltaban esos dos brazos. Por el contrario, hoy Tony Meléndez te quiere regalar este mensaje de reflexión para ti, técnico profesional en proceso de gestión pública territorial. Es decir, si yo pude, tú también lo puedes hacer. Así que no me digan que no pueden, porque usted puede hacer mucho más. Solo levántese y diga, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Usted tiene un mundo que conquistar, que solo está esperando y anhelando que usted diga sí. Es decir, a veces, como le decía, a ustedes se le van a presentar muchas dificultades, inclusive a nivel de familia. De pronto hay mucha gente que está de acuerdo con usted, que se vaya superando, pero hay otros que de pronto no confían en ese sueño y simplemente oídos sordos, y de esas grandes dificultades, de esas grandes, digamos, momentos difíciles que a veces se nos presentan a muchos, porque nadie está exento, siempre se nos presentan dificultades, bien sea de tipo de salud, económico, en fin.
Pues así como Tony logró superar esas adversidades, yo sé que ustedes van a lograr, digamos, superar esas adversidades que a veces se les presentan en el estudio, ¿no? Que no puedo con la asignatura, que son muchas actividades, que de pronto la tecnología, en fin, son dificultades que uno puede superar. Y si este señor que no tenía brazos y se convirtió en ese gran compositor, en ese gran guitarrista, conferencista, pues así como él lo logró, yo sé que ustedes también lo van a lograr. De hecho, inclusive Tony Meléndez, más conocido, como decía Glorice, Tony Meléndez vino a la Universidad Magdalena, nos visitó casualmente en una semana cultural y es un fenómeno, o sea, es una persona que usted la ve como muy corriente con su familia allí y él cuenta su testimonio a nivel mundial como tal. Entonces, ¿se entiende el mensaje? Sí, señor. Totalmente, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Quería iniciar para que de pronto, yo sé que hay muchos que a veces se les presentan dificultades y pues obviamente esas dificultades uno las puede superar. Es decir, ahí simplemente hay que colocarle un poquito digamos, de ánimo, de motivación, porque a veces nos sentimos así coloquialmente, como decimos, un poco de nota baja y yo sé que eso son cosas transitorias. Bueno, entrando ya en sí a la asignatura como tal, prácticamente estamos a puertas de iniciar la unidad número 3. De hecho, inclusive se las voy a iniciar hoy. Si ustedes han podido revisar el calendario de actividades, esta unidad 3 se debe activar el día 3 de octubre. Es decir, estamos hablando del día sábado. Es decir, el día sábado ya más o menos ustedes encuentran todas esas actividades. Pues los materiales ya los pueden descargar, los materiales de estudio, pero en lo que respecta a las actividades como tal, ya ustedes las pueden visualizar el día 3 de octubre, que es donde inicia esta unidad número 3. Pero antes, yo soy consciente que ustedes vienen desarrollando un trabajo de la unidad 2. Ese trabajo, si mal no recuerdo, ustedes tienen que entregarlo por muy tarde el día 10 de octubre. Es decir, es una fecha más o menos limitada. No quiere decir que ya yo voy a cerrar la actividad para el día 10, que ese es el trabajo ensayo que están trabajando ustedes de manera grupal. Y en el día de hoy les voy a compartir y les voy a explicar lo que deben desarrollar la unidad número 3. Entonces, si pueden observar, en las tres últimas columnas son las, por así decirlo, las tres actividades finales que se estarían desarrollando en este módulo de atención al ciudadano. Es decir, la próxima o última clase ya no es una clase magistral como tal, ya es una clase de seguimiento académico, es decir, donde yo les voy a proyectar cuáles son las actividades que usted ha desarrollado, cuáles son las actividades que tienen pendientes, cuáles son las que se han calificado. Es decir, la última clase prácticamente es como de retroalimentación, es decir, prácticamente esta clase es, por así decirlo, magistralmente la última que tenemos porque ya evacuamos la última unidad. Entonces, como les decía, ustedes pueden observar las tres últimas líneas que dice unidad 3, estudio de caso. Ustedes deben desarrollar un estudio de caso que ahorita se los voy a explicar sobre un material de estudio que van a conseguir allá. En estos momentos no lo van a conseguir porque se activa el día 3 de octubre, pero yo se los voy a explicar en estos momentos. Y de igual forma a ustedes les va a quedar como insumo, esta grabación, especialmente para que si hay algo que no entendió, pues usted de una manera más detallada en su casa puede observar el video de una manera pausada y así se puede usted ampliar qué es lo que se requiere desarrollar en esta unidad número 3. Entonces, un estudio de caso que tiene una valoración de 80 puntos y es totalmente en grupo. Es decir, usted puede continuar trabajando con los mismos compañeros que ha venido desarrollando el trabajo de ensayo que hace relación a la unidad número 3 y que ustedes deben entregar por muy tarde allá el día 10. También hay una evaluación final que es totalmente individual, una evaluación totalmente sencilla que equivale a 100 puntos. Pues básicamente sobre esa evaluación que deben ustedes estudiar específicamente, no sé si se los dije en la clase anterior, son las diapositivas que yo les he enviado, pero básicamente las diapositivas de la unidad 1 y 2. Es decir, estas diapositivas que en el día de hoy yo les traigo, estas no hacen parte de la evaluación. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, de hecho, inclusive yo les he enviado las diapositivas a sus correos, pero aquel que por alguna circunstancia tiene dificultad en ingresar al correo institucional, ustedes también pueden descargar esta diapositiva allá directamente en el curso. Eso se los expliqué yo en la unidad número 1, en el primer encuentro, donde encontrar esas diapositivas como tal. Y por último está la participación en clase, que en esa participación ahí se unifica. ¿Qué significa? Se unifica
esa presentación del foro social que hizo usted, ese reconocimiento, ese recorrido que hizo en la plataforma durante todas estas 3 unidades que equivale esta asignatura como tal, y eso al final, los 40 puntos de participación, más el foro social, más el reconocimiento de la Blackboard, de la plataforma Play Space, pues eso más o menos da un promedio de 50 puntos en participación en clases, que también se unifican los encuentros sincrónicos, las entregadas de las actividades a tiempo, en fin. Entonces, si avanzamos, aquí está el calendario de actividades, que ya muchos lo tienen, y aquí específicamente donde pueden observar ustedes en la manito, a mano derecha, que está una manito como amarillo, ahí dice que esta unidad académica que hace referencia a los canales de atención de la unidad número 3 va desde el 3 de octubre al 18. Sin embargo, el curso como tal se cierra de manera definitiva el día 24. Es decir, el día 18 al 24 yo estoy haciendo retroalimentación, inclusive tenemos un último encuentro y como les decía, en ese último encuentro ya yo voy a ir mostrándoles a ustedes la matriz de esos estudiantes que han entregado sus actividades y ahí podrá usted verificar si entregó el microdiseño, si realizó el foro temático de la unidad número 1, en el caso de la unidad 2, si entregó el trabajo, ensayo de manera colaborativa, y ya de la unidad 3 que hace referencia a la evaluación y el estudio de caso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? De acuerdo a lo que les he comentado. No, profe. En lo personal. Ok, María, muchas gracias. Bueno, entonces, avanzando, ya entrando en sí la temática a desarrollar para esta unidad número 3 se llama canales de atención relacionado con la atención al ciudadano. Es decir, este es el tema central que nos compete para la unidad número 1 y que obviamente ya inicia el día sábado, pero como esta clase la programaron para el día de hoy, entonces ya obviamente me debo ir avanzando para que ustedes sepan qué van a desarrollar en la unidad número 3 como tal, que se denominan los canales de atención, es decir, ese viene siendo el tema central, perdón, como tal. Antes de iniciar hablando sobre la temática, primero les voy a explicar en sí qué es lo que ustedes deben desarrollar en las actividades relacionadas con la última unidad, que es la unidad número 3. Entonces, este aviso que está aquí a ustedes, yo se los voy a publicar el día 3 de octubre, que es el día sábado, y si podrán ver, ahí dice, básicamente se le hace la invitación que la unidad número 3 inicia el sábado 3 y finaliza el día 18 de octubre. Es decir, ahí finaliza el curso, digamos, magistralmente. Ya después viene el seguimiento, ya viene la cuestión de las notas, en fin, para que ya más o menos usted se vaya programando, porque aquí hay muchos estudiantes que también tienen otras asignaturas para otro bloque, que ese bloque inicia ya a final de octubre. Entonces, es importante que si usted tiene actividades pendientes, es importante que las vaya presentando. Inclusive creo que ahorita me decía una estudiante, creo que era Gladys, que de pronto ya ingresó un poco tarde, pero que las actividades ya estaban cerradas. No es que estén cerradas, tienen una fecha límite, digamos, establecida, pero como les decía en el primer encuentro, todas las actividades yo siempre las coloco disponibles desde que inicia hasta que finaliza la asignatura como tal. Es decir, ahí no hay inconveniente de que no, que el profesor me cerró, no, usted las puede enviar. Ya hay algunos estudiantes que de pronto se duermen un poco ahí en los anaqueles. ¿Y qué pasa? Que esos estudiantes que entregan actividades ya después de fecha o vencimiento, pues obviamente se le van restando unos puntos porque hay muchos estudiantes que han entregado sus actividades de manera puntual y esos estudiantes merecen respeto. En el caso creo que era Gladys, pues ya hay casos especiales que a mí me notifican, profe, tuve dificultad con la plataforma, se me presentó alguna calamidad doméstica, pero eso lo concertan conmigo y yo entiendo todas esas razones, pero hay razones que de pronto algunos no me comentan nada y obviamente a veces se les restan unos puntitos porque la puntualidad es muy importante para el caso de ustedes que van a ser servidores públicos y efectivamente en el campo de la gestión pública territorial. Daniela, ¿tiene alguna pregunta? Daniela, ¿tiene el micrófono abierto? Profe, buenas noches. Acabo de entrar a la Ok, clase. Daniela. Pues, profe, qué pena. Yo me he retrasado un poco en las actividades porque estuve unos días enferma, la cual pues estaba pues en cama y eso, entonces no podía
estar pendiente de eso. Ok, Daniela. Bueno, en el caso suyo, Daniela, casualmente le comentaba a una compañera suya, creo que es Gloria, porque para ese caso, cuando usted de pronto hay unas actividades, supongamos que usted no haya enviado el microdiseño que hace referencia a la unidad número 1, que eso ya lo trabajamos hace bastante, unas 2 o 3 semanas atrás. Usted simplemente cuando me envíe el microdiseño me coloca la nota de observación, porque si no me la coloca, pues obviamente yo ahí le voy restando algunos puntos. Daniela, ¿entendido el mensaje? Sí, señor. Ok, Daniela, de todas maneras, todas las actividades, como les comentaba Daniela, están disponibles para el envío. Es decir, yo en ningún momento he cerrado las actividades. De hecho, inclusive, la asignatura finaliza el día 24 de octubre, porque ya usted la semana que sigue, que es la 1 de noviembre, ya ustedes deben estar arrancando con otros bloques de otras asignaturas. Pero siempre trato en lo posible ahí de ser un poco flexible con esos estudiantes que se les presentan alguna dificultad. ¿Alguna otra pregunta, Daniela? No, señor profe, muchísimas gracias. Ok, Daniela, entonces cerramos el micrófono, Daniela, para que no me haga interferencia, ¿ok? Ok, Daniela, muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba que este anuncio ustedes lo van a recibir el día sábado, es cuando ya yo les habilito todo. De hecho, inclusive ya yo les habilité los materiales que son complementarios y que les sirven a ustedes para la unidad número 3, pero hay un material que es muy importante, el cual ahorita se los voy a mostrar. Entonces, les decía que para esta última unidad hay 2 actividades. Ahí pueden ver ustedes donde dice actividad número 1, que se llama estudio de caso unidad 3, y dice fecha final de envío. Es decir, ustedes tienen plazo hasta el día 20 de octubre para que me entreguen esta actividad, que es un estudio de caso totalmente sencillo. No se requiere que digamos que sea algo tan extenso, porque de hecho inclusive vale 80 puntos, pero es grupalmente. Y esta es una evaluación. Esa evaluación en menos de 1 hora usted la puede desarrollar, pero antes es importante que usted realice una lectura general de las diapositivas en clases de la unidad 1 y la unidad 2. Sobre eso va a ser la evaluación final, es decir, no van a entrar, por así decirlo, los materiales de estudios que yo les he colgado en cada unidad, no, simplemente es de todas estas diapositivas que yo les entregué, que les muestro, les proyecto, de todos esos materiales yo extraigo ahí lo más importante y se los plasmo aquí. Es decir, lo más importante que ustedes pueden encontrar esos materiales y básicamente en esta diapositiva yo les hago como un resumen de eso que es importante. Y esa evaluación final va a estar disponible también hasta el día 20 de octubre. Entonces ahorita les voy a explicar en qué va a consistir en la misma y cuándo se habilita como tal. Bueno, les comentaba que para la unidad, como evidencia de la unidad número 3 que ustedes deben presentar, ahí está el trabajo de estudio de caso unidad 3 y el examen final. También ustedes van a encontrar, es posible que algunos de pronto lo hayan visto y me digan, sí, profe, yo lo he visto, otros no lo han visto. Es posible que usted cuando se vaya ya a calificaciones, usted encuentre un enlace que dice calificación, participación en clase. Ese enlace es donde yo ingreso y le doy la participación o la calificación que haya recibido el estudiante después que ya yo haya realizado un estudio general, verifico la plataforma, el reconocimiento, todo ese recorrido que han hecho ustedes, las actividades que han presentado puntuales, los encuentros sincrónicos que han participado. Entonces ya yo ahí coloco esa calificación que es participativa. Entonces es posible que ustedes allá en calificaciones encuentren un enlace que diga calificación participativa. Ahí no tienen ustedes nada que tocar eso simplemente ingreso yo y les digito esa nota que más o menos se la estaría yo editando allá en lo último, que es como del 20 al 24 de octubre voy digitando yo esa nota como tal. Entonces, para explicarles de una manera concisa qué es lo que deben desarrollar, por ejemplo, vamos a iniciar con la más fácil, que es la evaluación. Entonces, para el caso de la primera evidencia, que es la evaluación, sí pueden observar ustedes en pantalla que les estoy mostrando unos pantallazos de la plataforma, ¿sí la pueden observar? Sí, profe. Sí, señor. Ok, bueno, listo. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación? Como les dije, la evaluación es simplemente, hombre, verifico las diapositivas, unidades 1 y 2. Si no las tengo, las descargo allá del curso como tal. ¿Dónde las puedo descargar? Usted se va acá a mano izquierda donde está la manito con el número 1, aparte, en la parte superior usted le da clic en contenidos y en ese contenido usted va a encontrar una subcarpeta al final que se llama diapositivas en clase. Ahí va a encontrar usted las diapositivas de la unidad 1 y 2, las cuales le va a servir a usted de insumo para desarrollar su evaluación. Entonces, ¿cómo desarrollar esa evaluación? Antes
yo tengo que leer como estudiante cuáles son las instrucciones que el profesor me está dando. Entonces, hay dos formas para usted ingresar a esa evaluación. Una, lo puede ingresar en la carpeta de contenido o también se puede ir a la carpeta de cuestionario. Es decir, usted elige el camino más corto, el más rápido, pero si en dado caso que escoja, digamos, la carpeta de contenido, es simplemente darle clic en la carpeta de contenido, luego se va a dirigir a la carpeta que dice contenido actividad unidad 3. Dentro de esa carpeta, usted va a encontrar cuáles son las actividades que debe desarrollar en la unidad número 3 y le dice que efectivamente usted debe desarrollar una evaluación, que ustedes la ven aquí, digamos, la ven aquí donde dice estimado estudiante, que aparece como un rótulo en azul. Dando clic en la presente carpeta, usted encontrará las actividades académicas que debe desarrollar en la mencionada unidad. Y miren que ahí dice examen final, diapositiva, clases, unidad número 1 y 2. Entonces, usted antes debe leer las indicaciones que le colocó el profesor. ¿Y cuáles son esas indicaciones? Básicamente le dice, hombre, estimado estudiante, las instrucciones de la evaluación final. Esta evaluación como tal tiene una puntuación de 100 puntos como tal. Está compuesta por 10 preguntas. Tiene un tiempo límite de 1 hora y se podrá desarrollar en un solo intento. En un solo intento. Pero aclaro lo siguiente. En un solo intento, digamos, hay una opción para aquellos estudiantes que por alguna circunstancia les haya ido muy mal. Hay una segunda opción, pero esa segunda opción es calificable. ¿Qué quiere decir? Supongamos, Pablo Pérez desarrolló el examen y ese examen sacó, digamos, 20 puntos. Entonces, hay una segunda opción, es donde yo le doy la segunda opción para que usted la vuelva a presentar, pero es ponderable los dos valores. Es decir, si Carlos Pérez sacó 20 en el primer intento y en el segundo sacó 100, entonces se suman los dos. 100 más 20 da 120, eso se pondera y él obtiene una calificación de 60 puntos. Es decir, obtener 60 puntos a 20 que inicialmente me había ido mal, entonces ya escojo la segunda opción. Entonces, la misma plataforma hace esa ponderación como tal. Pero, ¿qué quiero yo? Que usted lea el material de esa diapositiva. ¿Para qué? Para que en el primer intento usted le vaya bien. Es decir, para que de pronto no tenga la opción de hacer un segundo intento, porque lo ideal es que si usted verifica esa diapositiva, yo sé que a usted le va a ir bien. La evaluación, como le dije, está para desarrollarse como fecha final hasta el día 20 de octubre, pero en la plataforma yo se las voy a activar el día 6 de octubre. Ahí está establecido en el calendario, ustedes lo pueden ver. ¿Por qué el 6 de octubre? La unidad inicia el día 3 de octubre, y yo se las activo 3 días después para que pueda desarrollar la evaluación. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes, ya me ha pasado, yo sé que con ustedes no va a pasar, hay muchos estudiantes que por el afán de realizar la actividad, ¿y qué pasa? Que hacen la evaluación sin leer las diapositivas y le va totalmente mal. Entonces yo siempre activo esa evaluación 3 días después. Hombre, ya 3 días después el estudiante ha revisado la diapositiva, ya de pronto tiene fuente de conocimiento para el presentar la actividad. Entonces, ¿cuál es la otra opción para desarrollar esa evaluación? Yo me voy a la carpeta de cuestionario. Mire que en la parte superior ustedes encuentran como una manito con el número 2, que le da clic y efectivamente si nos desplazamos a esta flechita que es vino tinto, usted va a encontrar un enlace que dice tal y cual, examen final, diapositivas en clase. Usted le da clic a ese enlace y le va a salir primero que las instrucciones, y al final estamos hablando a mano derecha de sus pantallas, en la parte final a mano derecha, usted va a encontrar un rótulo que dice iniciar cuestionario. Cuando ya usted le da iniciar cuestionario, ahí no da vuelta atrás, es decir, ahí debe usted iniciar esa evaluación como tal, y al finalizar la misma, siempre le voy a decir, hay algunas preguntas que se contestan de manera automática, pero hay una pregunta que es abierta. Esa pregunta la califica el instructor. Entonces es posible que usted en el primer intento, digamos, bueno, esta pregunta no me aparece calificada, entonces esa es la pregunta que el instructor debe verificar y le va a dar la calificación final. Entonces usted parcialmente le van a salir unas preguntas que le va a decir si realmente aprobó o no aprobó esa pregunta como tal, pero usted debe en lo posible esperar que el docente
haga la revisión final y si usted ve al final, bueno, listo, yo saqué 50, saqué 40, saqué 60. Si usted ve que realmente ve la opción de hacer un segundo intento, hágalo. Pero si usted realmente ve que de pronto el segundo intento la va a perjudicar o lo va a perjudicar, mejor quédese con esa valoración como tal. Entonces yo siempre coloco ese segundo intento exclusivamente para aquellos estudiantes que a veces de pronto le va muy mal, estamos hablando de 10 puntos, de 100, 20, 30, 40, pero si ya usted saca 70, 80, 90, 95, yo considero que no hay necesidad que haga un segundo intento. Entonces, ¿alguna pregunta relacionada con esta primera evidencia que es la evaluación? No, profe, ninguna. ¿Es todo claro y entendible? Sí. Ok, muchas gracias. De todas maneras, ahorita me preguntarán, profe, vea, yo estoy ingresando aquí a la plataforma, pero yo no encuentro esa evaluación y efectivamente no lo va a encontrar porque casualmente, mire lo que dice abajo, se activa el día 6 de octubre del 2020. ¿Para qué? Para darle chance que usted estudie, porque si la hace así de sopetón, es posible que de pronto ya tengo unos indicadores que hay muchos estudiantes que se aceleran, no todos. Yo sé que en el caso de ustedes no van a hacer ese proceso antes. Entonces hay unos que lo hacen muy a la ligera y de pronto vienen las consecuencias. Entonces miren que es un examen que pues obviamente está como repartido, es decir, no es ni de 100 puntos, o sea, porque si ustedes pueden ver microdiseño, había un examen creo que era de 200 puntos, no, a mí siempre me gusta como distribuir digamos, esa evaluación, porque un examen de 200 puntos y que usted saque 0, pues prácticamente se está usted, digamos, coloquialmente tirando la asignatura y tampoco quiero como que aquí perjudicar a nadie. Entonces, esta sería en sí la primera evidencia, es decir, la primera actividad que usted debe desarrollar. Pueden ingresar en la carpeta de contenido o pueden ingresar en la carpeta de cuestionario, verifican las instrucciones que dio el instructor y proceden una vez ya hayan realizado o visto las diapositivas unidad 1 y 2 como tal. Entonces, ahora vamos a la siguiente evidencia, que es la última que ustedes deben desarrollar en la unidad número 3. Entonces, para este caso de esta actividad, esta es una actividad que se denomina estudio de caso unidad número 3. Entonces, esta actividad es colaborativa, es decir, es en grupo. Pueden trabajar los mismos grupos con que trabajaron en el trabajo de ensayo que ustedes deben entregar en la unidad número 2. Es decir, pueden ser los mismos integrantes. Usted sabe que allá eran de 3 a 5, acá también aplica el mismo rango en cuestiones de grupo. Entonces, ahora simplemente verifiquemos cuáles son esas instrucciones. Entonces, ustedes me van a decir si pueden visualizar estas instrucciones que yo les estoy mostrando. Ustedes sí pueden visualizar que dice instrucciones, ¿sí las pueden visualizar? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, Sí, claro, profe. ok, le voy a explicar qué van a desarrollar ustedes en este estudio de caso. Es básicamente, estamos hablando de atención al ciudadano y ustedes, por experiencia propia, ustedes van a conseguir clientes que en su momento a ustedes se les van a salir de las manos. Entonces, este es un caso real. ¿Cómo actuaría usted cuando se le presenten inconvenientes? Es decir, de pronto usted va a conseguir, digamos, ciudadanos cuando usted vaya a prestar sus servicios que de pronto son respetuosos, pero a veces también se le van a presentar casos de ciudadanos que se le van a salir del margen del respeto. Entonces, lo ideal es que usted como grupo puedan interactuar, cómo, digamos, manejar esas situaciones cuando a veces de pronto hay cosas que nosotros no tenemos, digamos, controladas. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Verifico aquí el chat, parece que me están escribiendo. Yo no he podido contactar a Diana Luz, Luis Pavón y a Cristóbal, por favor enviar número celular. Ok, aquí un estudiante está contactando a sus compañeros de grupo porque al parecer no se han podido contactar con Luis. Bueno, entonces les comento, les explico el estudio de caso. ¿En qué consiste el estudio de caso? Ahí dice simplemente, estimados estudiantes, una de las actividades que ustedes deben desarrollar se llama el estudio de caso, unidad número 3. Y para ese estudio de caso, usted debe consultar los materiales de estudios. ¿Dónde están los materiales de estudio? Usted se vaya a la carpeta de contenido y donde dice
contenidos, materiales, unidad 3, ahí va a encontrar los materiales que usted necesita para el desarrollo de la misma, pero aquí casualmente, esto que le estoy mostrando, este es el material completo, es decir, aquí les doy las indicaciones y también van a encontrar el estudio de casos que ustedes deben desarrollar. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste que una vez ya ustedes se reúnan como grupo, se requiere, una vez que hayan leído los materiales de estudio, usted con su grupo o equipo de trabajo deben presentar un documento en Word que contenga la respuesta de los interrogantes planteados en el mencionado estudio de casos. ¿Dónde están esos interrogantes de ese estudio de casos? Ahorita vamos para allá, vamos poco a poco. Dice, nota aclaratoria. En este estudio de casos básicamente son unos cuestionamientos, es decir, unos interrogantes que ustedes como grupo deben dar respuesta, pero digamos, si el grupo es de 5 y hay 9 preguntas o hay 10, lo ideal es que por lo general cada estudiante participe. Entonces, por ejemplo, Pedro, yo voy a contestar la pregunta número 1, Juana va a contestar la pregunta número 2, Enriqueta va a contestar la pregunta número 3, María Josefa la pregunta número 4 y así sucesivamente. Lo ideal es que el estudiante participe bien sea en una o en 2 preguntas y que cuando él dé respuesta, él coloque su nombre sobre esa pregunta. Entonces, ahorita vamos para allá. Entonces, aquí donde dice nota aclaratoria, se requiere obligatoriamente que por lo menos cada integrante del equipo de trabajo mínimo responda de 1 a 2 preguntas o hasta más. Y al final, cada respuesta se debe colocar entre paréntesis el nombre y apellido del estudiante que dio respuesta a ese interrogante. Es decir, como ejemplo, respuesta generada por estudiante Pablo Pérez. Un ejemplo, si hay una pregunta que dice, ¿los colores de la bandera de Colombia son? Entonces, yo coloco, los colores de la bandera son amarillo, azul y rojo. Respuesta, el estudiante Pablo Pérez o Leonel Moscote. Es decir, para yo saber quién dio esa respuesta. E independiente que la calificación es grupal. Yo lo que necesito es que, no es que María Pérez haga todo el trabajo y los demás estudiantes se queden de chévere, y no, yo quiero que todos participen y yo ver cuál es el punto de vista que de manera grupal piensa el grupo como tal. Entonces, recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para desarrollar ese trabajo o ese estudio de caso? Dice, se debe desarrollar colaborativamente en grupos, es decir, de 3 a 5 estudiantes. Es decir, estas indicaciones de cómo hacer el grupo, yo se las di casualmente en el mismo trabajo ensayo que desarrollaron ustedes en la unidad número 2, así tal y cual es cómo van a trabajar de manera colaborativa. ¿Cómo van a conformar el grupo? Yo también les comenté en la unidad número 2 que básicamente están las redes sociales, está el WhatsApp, está el celular, está el, el correo electrónico, y yo me contacto con mi grupo y trabajamos independientes, pues obviamente no se requiere, pues somos conscientes que aún estamos con la pandemia del COVID-19 y hay que tratar en lo posible de trabajar de manera presencial, y ustedes lo pueden hacer de manera virtual a través de que cada quien se pone de acuerdo con su compañero y trabajan ese trabajo grupalmente, así como lo hicieron ustedes en la unidad número 2, que es el trabajo ensayo que me lo deben entregar allá el día 10 de octubre. La valoración, es decir, valoración y fecha de entrega del trabajo, es decir, el trabajo a desarrollar, es decir, ese estudio de caso tiene un valor de 80 puntos y su fecha límite de envío es el día 20 de octubre, es decir, estamos hablando de un promedio, si hoy es 29 de septiembre, estamos hablando de un promedio de casi 20, 22 días, 20, 21 días que tienen ustedes para entregar ese trabajo como tal, sin excepción, es decir, sin excusa, que profe, que miren. Entonces, ya ustedes ese trabajo ya saben en qué fecha lo deben entregar. Envío del trabajo, es decir, una vez resuelto el trabajo, este debe ser enviado de manera independiente o individual por cada integrante. Es decir, si trabajé con el estudiante 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 estudiantes, aunque hayan trabajado de manera grupal, cada quien me va a mandar el envío de ese trabajo, porque yo ahí voy a calificar la responsabilidad de cada estudiante. Es decir, la calificación, si es de 80 puntos, va para todos, pero por ejemplo, Juan entregó el trabajo el día 25,
pero los demás compañeros los entregaron el día 20, 19, es decir, los entregaron a tiempo y ellos obtuvieron, digamos, una calificación de 70 puntos, es decir, esa fue la nota definitiva de ellos, pero Juan me lo entregó el día 24 de octubre, entonces ya Juan, yo le coloco una nota, estimado Juan, su grupo sacó 70, pero usted entregó el trabajo después de fecha, pues ya Juan no va a sacar 70, ya va a sacar 60, 50, en fin, ya yo veré qué puntos le rebajo, pero solamente a Juan, es decir, aquí estoy midiendo la responsabilidad individual de cada estudiante, es decir, para nada va a afectar a los otros estudiantes que de manera respetuosa, de manera puntual, entregaron sus actividades. Envío del trabajo, pues ya básicamente se lo dije, lo envían de manera independiente cada uno, sin importar que lo hayan realizado de manera grupal. Entonces, quinto punto dice elaboración y presentación del trabajo, es decir, ese trabajo debe tener unos requisitos mínimos, como por ejemplo, la respuesta del trabajo grupalmente se debe desarrollar a computador, en hoja tamaño carta, letra tipo Arial número 12, el interdelineado debe ser 1.5, en cuanto a la alineación del trabajo se debe estar modo justificado y los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho deben estar en 2.5 cada margen y el trabajo debe ser enviado en Word. ¿Por qué? Para yo verificar que todo esto que se le está solicitando obviamente cumple con esos requisitos. No estoy pidiendo trabajo en PDF, oígase bien, porque hay muchos estudiantes que uno le dice en Word y lo manda en PDF, uno pide PDF y lo manda en Word, entonces es importante que usted acate estas recomendaciones porque estos son unos pequeños componentes que hacen de las normas APA, no de manera general, pero sí son unos tips que para que ya ustedes vayan trabajando eso de las normas APA relacionadas con esos criterios que se pida a nivel universitario. En cuanto a los criterios de evaluación, es decir, ¿cómo voy a valorar o a calificar yo ese trabajo? ¿Qué tendré en cuenta para calificarlo? Se tendré en cuenta los criterios como la coherencia, la ortografía, la presentación, la puntualidad, la redacción, la claridad y el análisis de estudio entre lo que ustedes como grupo participaron. Entonces, me imagino que el aporte de Juan, bueno, Juan respondió la pregunta número 1, y María la número 2 y así sucesivamente y después ya cada quien busca la forma, quién es el que va a recepcionar todas esas preguntas, todas esas respuestas, perdón, unifica el trabajo y después se lo envía a cada quien. Eso es a nivel grupal. Sí, grupal, perdón. Despejar dudas, es decir, si usted tiene dudas al respecto sobre el trabajo, pues obviamente está este espacio que tenemos, que es el encuentro sincrónico, como también me pueden escribir al correo electrónico, como también me pueden escribir al foro de dudas e inquietudes para aclarar cualquier duda relacionada con ¿qué? Con el estudio de casos. Entonces, finalmente, en la página que sigue, dice que usted va a ver el estudio de caso. Y mire que dice a continuación, usted podrá apreciar y leer de manera minuciosa el material de estudio alusivo al trabajo estudio de caso, unidad número 3. Algunos me preguntarán, profe, ¿y cuántas hojas debe llevar? Las hojas sí, básicamente no se las coloqué. Es decir, si ustedes el trabajo consideran que lo deben desarrollar en 2, 3, 4, 5, 10, 25 páginas, ya eso es a título voluntario de ustedes. Es decir, usted me puede entregar el trabajo en 3 hojas y ahí están las preguntas como tal. Y miren, que es un estudio de caso denominado que le pasó al estudiante Diomedes Zuleta Villazón y básicamente usted debe leer en qué consiste el estudio de caso. Ustedes van a encontrar dos componentes, un cliente antiguo y un cliente nuevo. Eso se lee. Ese es un estudio de caso que se le presentó al joven Diomedes Zuleta Villazón y que ustedes al final, después que lean el estudio de caso, ustedes deben dar estas respuestas que están aquí. Estas son las preguntas que se le hacen y ustedes responden cada una de estos interrogantes, que son, en total son 9, y ustedes obviamente pueden colocar cuáles son los integrantes del grupo o pueden colocar que es lo que más común se maneja, que es la hoja de presentación donde están todos los nombres de ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes son 5 estudiantes, aquí más o menos sale un promedio. Un estudiante puede responder 2, el otro 2, y ahí quedará un estudiante que solamente responde una sola pregunta. Eso es dependiendo de cuántos queden conformados. Es decir, ya aquel que quede conformado de 3 estudiantes, pues ya saben que ya el tipo de preguntas ya no son 2, no es una que debo responder, ya debo responder máximo 2. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, ya después que ustedes hayan leído el caso que dice, ¿cuáles son las posibles fallas que tuvo Diomedes al momento de atender al cliente? Es decir,
lo dice en la parte de arriba, que ahí se presenta el estudio caso, usted lo lee. Entonces aquí llega el primer estudiante y dice, bueno, las posibles fallas que tuvo Diomedes Díaz al momento de atender al cliente son esta, y él las detalla, es decir, él da su respuesta. Y al final coloca respuesta generada por Pablo Pérez o Birta Gómez, en fin, coloca el nombre del estudiante que participó en esa respuesta, independiente que sea grupalmente. Entonces, no quiero que aquí coloquen, la primera pregunta la hicimos Pablo, Marta, Luis, no, lo ideal es que cada quien participe. Entonces, estos son los interrogantes y este es el estudio de caso. Y me van a confirmar si pueden ustedes visualizar la diapositiva, ¿sí la pueden observar? Sí, profesor. Okay. Sí, profesor. Listo, ok, entonces ya ustedes leyeron el estudio de caso y saben cuáles son los interrogantes que van a realizar, entonces ustedes se reparten, bueno, Pablo, tú vas a responder a esta, y después ya unifican todas las preguntas ya respondidas, ya tienen el documento. Ahora, ¿cómo enviarlo? Es decir, cómo se debe enviar de manera individual, independiente que hayan trabajado grupalmente. Pues básicamente usted tiene dos opciones. Una, se puede dirigir a la carpeta de contenido o se puede dirigir a la carpeta de asignaciones. Es decir, usted escoge cuál es el camino más corto. Si ustedes me preguntan cuál de los caminos es más corto, en este caso es el de asignaciones, es el más corto. ¿Por qué? Si usted le da clic a la carpeta de asignaciones, usted va a encontrar un enlace que dice así, tal y cual, estudio de caso, unidad 3, y usted básicamente le da clic, pero antes aclaro lo siguiente, profe, y las instrucciones que usted nos dio, ¿dónde las encontramos? Pues básicamente miren que aquí dice, aquí ustedes van a encontrar el enlace, y cuando usted le dan clic a ese enlace que dice, estimado estudiante, para realizar el trabajo de estudio de caso, estamos hablando en la parte inferior donde está, donde dice instrucciones de estudio de caso, usted lee lo que yo le estoy manifestando, dice que para realizar el trabajo de estudio de caso es importante que usted descargue las siguientes instrucciones anexas. ¿Cuáles son las instrucciones anexas? Mire que acá en la parte inferior dice clic aquí, ver instrucciones de estudio de caso. Entonces usted le da clic y descarga ese material que fue el que yo ahorita les expliqué. Entonces lo ideal es que el grupo lo descarguen todos. ¿Para qué? Para que todos se pongan de acuerdo. Bueno, listo, yo me quedo con la primera pregunta, tú con la segunda, y después unificamos. Entonces cuando ya tengamos el trabajo listo, compacto, con todas las participaciones de todos, entonces vamos al envío. Ya el envío ya es a título individual de cada quien. Entonces, si usted lo quiere enviar, simplemente le da clic al enlace que dice estudio de caso. Este proceso de enviar la actividad, ya yo se los expliqué en la unidad 2 y en la unidad 1 y 2. Es como para aquellos estudiantes que de pronto aún tienen, digamos, les falta que no han manejado la plataforma del 100%, entonces básicamente me dirijo a donde les doy clic al enlace y miren que en la parte derecha de sus pantallas ustedes le van a encontrar un rótulo que dice cargar. Ahí van a juntar el documento y por último le dan clic en enviar al buzón, es decir, enviar al buzón es para que yo lo revise en ese buzón donde ustedes me envían la actividad y califico. Entonces, si María ya envió el primer trabajo. Profe. Sí, Darwinson, cuéntame. Una pregunta. Profe, ahí donde dice elegir opción existente, ¿para qué es? Elegir opción asistente. ¿A dónde, Darwinson? ¿A mano derecha, a mano izquierda? A mano derecha, donde dice elegir opción existente, perdón, existente. Ah, ok, Darwinson, eso más que todo es cuando, digamos, supongamos, hay un documento que se encuentra dentro de la misma plataforma y yo lo puedo elegir porque lo puedo coger de allá a la misma plataforma, pero esto a veces, más que todo, Darwinson, es cuando ustedes, digamos, tienen un trabajo que enviaron, pero el trabajo les quedó ahí, digamos, en el enlace número, en la unidad número 1. Entonces, usted va a elegir como opción un documento que ya está existente en la plataforma y que ya usted lo mandó. Por ejemplo, usted me mandó la actividad en la unidad número 1 y usted se equivocó miércoles. Yo lo adjunté el documento y me quedó allá en la unidad número 1. Entonces, usted puede elegir esa opción que dice elegir opción existente, es decir, tengo el archivo montado, pero lo tengo montado en otro enlace y usted ahí le da clic y básicamente lo extrae donde lo tenga usted. Pero ustedes básicamente con eso no se metan, Darwinson, porque se van a confundir. Simplemente váyanse donde dice cargar, le dan clic
pues obviamente al cargar se lo pide allá en su PC, en su computadora. Una vez que ya ustedes verifiquen que se carga el documento, le dan por último, le dan enviar buzón. Entonces ya ahí usted cumple de manera individual. Si los demás compañeros envían o no envían, ya usted salvó su responsabilidad, que fue trabajar en grupo, que si ellos los enviaron el 24 de octubre, el 25, ya eso es problema de ellos y ya yo veré qué calificación les coloqué. Entonces, y la otra opción es, usted se va a la carpeta de contenido y básicamente se va a actividades de desarrollar en la unidad número 3 y miren que va a encontrar lo mismo. El estudio de caso, le da clic, va a encontrar las instrucciones, la descarga y cuando ya tenga el documento lo envían. Es el mismo proceso. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento aquí sobre las dos actividades que ustedes van a desarrollar en la unidad número 3? Díganlo ahora, porque después cuando ya yo termino la clase, a veces me preguntan, profe, es que yo no sé por dónde enviar ¿cómo se llama? El documento. Resulta y pasa que cuando a mí me hacen ese tipo de preguntas, el estudiante no ha observado el video. Entonces yo gentilmente le digo, mire, obsérvese el video de la grabación tal, y entonces ahí sí, ya el estudiante, entonces a veces de pronto omitimos el video. ¿Y qué pasa? Que a veces de pronto me genera mi confusión cómo enviar una actividad, cómo resolver la evaluación como tal. Entonces, quiero que ahora me digan y expongan sus dudas, sus inquietudes, para que todo quede claro ahora, porque como les dije, la unidad número 3 inicia el día sábado. Entonces, a partir del sábado ya usted va a poder descargar esas instrucciones y a partir del día 6 ya puede usted resolver la evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Quién activa el micrófono? ¿O todo quedó muy claro, muy claro? Laura, ¿todo claro, Laura? Sí, profe, todo quedó claro. Ok, bueno, De mi parte, entonces, pues. ok, ¿y su compañero, Laura, qué cree que su compañero? Todo Creo claro, que profe. también. Ok, quedó Gloricet, claro. Gloricet, ¿quedó todo claro, Gloricet? Sí, señor, todo claro. Ok, Gladys, ¿también todo bien, Gladys? Sí, profe, todo claro. Listo, de todas maneras, como les dije, Jainet también todo Sí, claro, profe. como les comenté, a ustedes les va a quedar esa grabación por si en dado caso que hubo algo que yo expliqué de rapidez, bueno, ustedes ahí hacen pausa en el video y pueden ya rectificar, bueno, qué fue lo que me dijo el docente. Bueno, entonces ya entrando en un tema que de pronto se desliga un poco de la unidad, pues les quería comentar esto. Ya ustedes lo manejaron en el semestre anterior, por eso ustedes pueden ver arriba en la parte que dice socialización, calificación cualitativa, semestre 2021, pero estamos en el 2022. Y no sé si ustedes en el semestre anterior les comentaron, algunos docentes, algunos colegas, que para el semestre 2021 la calificación que se desarrolló era de tipo cualitativo. Entonces, en estos momentos, para el semestre 2022 todavía no han estipulado esto, pero se escucha que posiblemente se puede dar la calificación cualitativa, pero yo en estos momentos yo estoy calificando de manera cuantitativa, perdón, y aprovecho y pregunto, ¿ustedes han ingresado a la carpeta de calificaciones y si han podido ver sus calificaciones, si han podido ver su retroalimentación? ¿Sí las han podido ver? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Ok, listo, sí, porque hay algún, no sé, estudiante, profe, que nosotros nos califiquen y Profe, sí, ¿usted me puede hacer el favor de, qué pena, de una pregunta, de recordarme, la unidad 2 ya la terminamos esta semana, ¿verdad? O sea, la unidad 2 Darwinson termina el día 2 de octubre, pero ustedes tienen un trabajo, pero como es un trabajo que debe ser bien estructurado, yo le di tiempo hasta el día 10. Es decir, la unidad termina el 2, pero la actividad ustedes tienen tiempo para entregar el día 10. ¿Aclarado, Darwinson? Ah, ok, sí, señor. Ok, listo, Darwinson. Entonces, retomando, pues les comentaba que en el semestre anterior la calificación se daba de tipo cualitativo. Yo más, sin embargo, estoy calificando de tipo cuantitativo y todos los colegas lo deben estar haciendo. Ya al final, cuando ya uno tiene la nota final de ustedes, cuando viene el proceso de la parte cualitativa, pero yo se lo estoy mostrando en estos momentos a ustedes, no quiere decir, todavía no nos han dado el aval, es decir, no han dicho que para el segundo semestre vamos a calificar de manera cualitativa, pero
estuve hablando con la profesora Reina, que es la coordinadora del grupo, del programa, y me comentó que eso posiblemente se puede dar, pero que obviamente tienen que sacar la resolución. Entonces, simplemente explicarles a ustedes que para el caso de aquellos estudiantes que obtengan en la calificación final, digamos, un puntaje cuantitativo, obviamente, de 400 a 500 puntos, estamos hablando en la segunda columna, ese estudiante se calificará de manera cualitativa como cumplimiento destacado. Para aquellos estudiantes que obtengan una calificación de 300 a 330 y 399, perdón, van a obtener una calificación cualitativa denominada cumplimiento aceptable, pero aquellos estudiantes que por alguna circunstancia no ganaron la asignatura, es decir, son aquellos estudiantes que oscilan, su calificación oscila de 0 a 299, esos estudiantes estarán en calificación cualitativa como no cumplimiento. Entonces, la pregunta es, si en dado caso que usted llegase a sacar digamos, 375, ¿cuál sería su calificación cualitativa? 375. Cumplimiento aceptable. Ok, Laura, muchas gracias. Y si en dado caso que usted llegasen a sacar 401. Cumplimiento destacado. Ok, y en dado caso que Dios permita que eso no llegue, que lleguen a sacar a usted 280. No cumplimiento. No cumplimiento. Listo, entonces, en estos momentos, ok, Daniela, en estos momentos yo le estoy proyectando esto, no quiere decir que esto hasta el momento lo han aprobado para el segundo semestre del 2020, pero si se los muestro, en dado caso, bueno, yo tenía 420 y aquí el profesor me colocó que cumplimiento destacado, ¿esto a qué se refiere? Entonces, hago la claridad a través de esta, digamos, grabación, esta conferencia web, por si en dado caso que dicen que lo más probable es que sí se dé, pero al final ustedes es importante que tengan conocimiento de esto. De igual forma, ya ustedes esto en el semestre anterior, a ustedes me imagino que muchos profesores se los explicaron. Entonces, ya ahora sí entramos al tema de los canales de atención, es decir, ya resuelto, porque siempre trato en lo posible primero explicar las actividades y luego la temática. Entonces, entramos ahora en sí al tema central de esta unidad. Esta unidad es totalmente corta, es decir que el tiempo para esta clase que está estipulado de 6 a 9, ¿no? A las 9 no vamos a llegar, es una unidad totalmente corta, pero es importante que ustedes tengan uso de la misma para que sepan cuáles son esos canales que son importantes. Entonces, hablando en sí de la conceptualización del término como tal de los canales de atención, pues básicamente hace referencia al medio por el que se transmiten los signos o señales que conllevan que conllevan a la información o mensaje que está enviando un emisor o un receptor utilizando un código o un lenguaje. Eso es básicamente la conceptualización. Miren que si de pronto ustedes pueden ver ahí la imagen, miren que los indios anteriormente en la antigüedad, pues obviamente a algunos de pronto quien quita que lo hagan todavía, ellos se comunicaban o utilizaban como canales de atención a través de qué, utilizaban la fuente del humo, es decir, utilizaban el fuego y con ese humo ellos estaban transmitiendo, a través de ese canal estaban transmitiendo una información de caverna a caverna, sin dado caso que vivieran en caverna, pero ellos no se transmitían, digamos, bueno, voy a agarrar el celular como hoy día puede suceder en el 2020, yo llamo al celular o al WhatsApp, no. Ellos a través de esos símbolos de humo, ellos obviamente movían una sábana y sabían en qué forma tenían que moverla, si era a la derecha o a la izquierda, para transmitir ciertos códigos, cierta información. Entonces, desde allá, básicamente, pues, no es que nazca, pero sí son los vestigios donde nacen esos canales de atención, donde el mismo hombre se comunica. De pronto ya obviamente estamos avanzados ya en la era donde hay celular y eso, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero en aquel entonces no tenían esas tecnologías, no tenían esa herramienta y ellos tenían que utilizar esos, digamos, esas acciones rudimentarias, pero ellos sabían qué código o qué lenguaje estaban utilizando. Por ejemplo, digamos, en esa humarada podían decir que el enemigo se estaba acercando y que se tenían que, digamos, refugiar. Entonces, esa es una forma que ellos se transmitían, los indios en aquel entonces como tal, que era lo que comúnmente se denominaba como canales de atención. Pero dentro de esos canales de atención hay unos elementos de la comunicación que son muy importantes y que ustedes deben tener presentes. Es decir, dentro de ese elemento
está un emisor, está un receptor, está un mensaje, está un canal. Es decir, esos son los elementos más esenciales que se utilizan en los canales de atención. Por ejemplo, el emisor, y se lo voy a decir aquí de una manera muy, a través de este ejemplo, dice, el emisor es quien transmite un mensaje, es decir, la persona, un ordenador, un móvil, un animal. Por ejemplo, en este caso, yo para ustedes soy un emisor, es decir, le estoy transmitiendo a ustedes un mensaje a través de esta clase que se denomina atención al ciudadano. En el caso del receptor, es la persona o animal o objeto que recibe el mensaje, que es el emisor o el enviado. Es decir, en este caso vendrían siendo ustedes, es decir, los estudiantes que están recibiendo ese mensaje que el docente Leonel Moscote está transmitiendo en el día de hoy. El mensaje como tal es la información que ha enviado el emisor al receptor. Es decir, yo en estos momentos, desde que comenzamos la clase, bueno, comencé la presentación, hablamos de Tony Meléndez, les expliqué las actividades y ya ahora entramos en la temática. Ese es el mensaje que yo le estoy transmitiendo a ustedes. Y el canal es el factor que aquí más importa, que es el medio en el que se emplea para enviar el mensaje. En este caso, ¿qué canal estoy utilizando yo? Pues estoy utilizando la herramienta de Zoom para yo transmitirle ese mensaje que ustedes deben, pues obviamente escuchar y acatar para resolver sus actividades en esta asignatura que se denomina atención al ciudadano. Entonces, aclarados los elementos de la comunicación, no hay ninguna duda ahí al respecto. No, profesor. No, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, esos son los elementos fundamentales que hacen parte de, obviamente, de la comunicación y que va ligado a esos canales de atención. Ahora, si entramos en sí, ¿cuáles son los canales de atención más tradicionales que hoy día se utilizan tanto a nivel nacional e internacional? Pues, básicamente, encontramos los escritos, los presenciales, los telefónicos y los virtuales. Entre esos escritos, por ejemplo, usted va a encontrar los más tradicionales, están compuestos por el correo, las postales, el FAL, el correo electrónico, el escrito, es decir, yo escribo, bien sea con un lapicero o puedo escribir a través de mi computadora, pero también están unos canales de tipo presencial, que es el contacto personalizado de los ciudadanos con, efectivamente, en ese caso, ustedes, servidores públicos de X entidad, cuando estos acceden a las instalaciones físicas, es decir, cuando ese ciudadano, digamos, se dirige a esas instalaciones físicas y obtiene un contacto personalizado, ese canal de atención es de tipo presencial, perdón. Y está el telefónico, pues obviamente ya es algo que ustedes vienen manejando, que es el contacto verbal con el ciudadano, perdón, que tiene el ciudadano con el servidor público y que se hace de manera telefónica. Y está uno, que es el virtual, que hoy día lo están utilizando muchas empresas, que es el que conocemos como el EVA, que es el espacio virtual de asesoría que corresponde al chat institucional, como hay algunos que utilizan el WhatsApp, en fin, pero en sí hay ya muchas empresas que manejan ese EVA, es decir, ese espacio virtual de asesoría donde usted ingresa y a veces a usted lo atiende una personita que está ahí, que es un robot, pues básicamente que está configurado y que a usted lo atiende. Es decir, usted coloca una palabra clave, por ejemplo, certificado de afiliación, entonces esa misma persona que está ahí, que se llama EVA, que es un espacio virtual de asesoría, que esos EVA pueden tener un nombre, algunos le dicen Abril, otros le dicen Diana, en fin, usted entra, digamos, a la página del ICT o de la registraduría y usted va a encontrar, digamos, como, eso le llaman avatar, algo así, va a encontrar como un personaje que esa persona usted ve que no es una persona de carne y hueso, pero es como un avatar que le pregunta a usted en qué lo puede colaborar. Como a veces de pronto no están, digamos, esas personas que están configuradas, sino que usted escribe y lo atiende una persona ya detrás de cámara, donde le pregunta, estimado Carlos, Gladys, en qué le puedo colaborar. Entonces ya usted interactúa, es decir, a través de ese medio que se llama virtual como tal. Entonces, haciendo un resumen de los canales relacionados con la atención al ciudadano, pues básicamente en cuanto a atención se puede dar de manera presencial y se puede dar de manera virtual, que ya lo vimos anteriormente. Dentro de esa presencialidad y virtualidad se utilizan como páginas web, que a través de un chat, de un blog. También se utilizan cartas, documentos, que ya es a título presencial, se utilizan buzones. También está el telefónico, que son los call centers, que utilizan muchas empresas, donde inclusive a veces usted
espere un momento que lo vamos a pasar a la línea tal y termina ahí como unos 10 minutos para que lo puedan atender. También está el correo electrónico y está el más tradicional que hoy día es el boom a nivel internacional, que son las redes sociales que se manejan a través de unos apps o unos aplicativos, unos dispositivos móviles y básicamente hablando de esas redes sociales hoy día es lo que más utilizan las empresas y por esto este señor Bill Gates, el dueño de Microsoft, pues lo dice textualmente y es que este es el canal más utilizado en el mundo y inclusive hoy día a través de la pandemia del COVID-19 es lo que realmente, digamos, es lo que se está manejando actualmente. Y este señor, pues, en estos canales que se denominan medios digitales, son esta plataforma, por ejemplo, esta plataforma que estamos utilizando que es Brightspace, es decir, anteriormente de pronto yo me podía dirigir a la universidad, dar la clase presencial, pero nosotros casualmente estamos utilizando esta plataforma que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Para qué? Para poder interactuar ustedes conmigo y que yo pueda dar la clase como tal. De pronto años atrás, o muchos años atrás, esto, no, pues dar clases virtuales, eso era algo como que inaudito. Pero miren que ya sí, hoy día el canal más utilizado en el mundo son esos medios digitales, que son estas plataformas como el Internet, que han hecho posible una mayor interacción con los ciudadanos. Y este señor Bill Gates expresa lo siguiente, y muy claro el mensaje: si su negocio no está en Internet, su negocio no existe. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, aquellas empresas que de pronto no utilicen hoy día, digamos, esas redes sociales, que aquellas empresas que por alguna circunstancia no tengan página web, esas empresas por lo general están quedando rezagadas y hoy día, a través de esta cuestión de la pandemia, todas se han tenido que direccionar hacia ese camino, es decir, hacia esas plataformas digitales, porque pues, obviamente por cuestiones de lo que estamos viviendo no se puede, digamos, llevar a cabo la presencialidad. Entonces, esta palabra está más que acertada, es decir, con este señor, aunque esta frase se utiliza más como el e-commerce o el comercio electrónico, pues obviamente hoy día se le está exigiendo a las empresas que efectivamente tengan sus canales de atención a través de plataformas digitales como tal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Como les decía, esta unidad es totalmente cortitica. Ahorita yo creo que en menos de las 7:30 o 40 ya nosotros estamos terminando. Es totalmente cortitica, pero quiero, si hay alguna duda, Andrea Heredia, ¿alguna pregunta, Andrea? No, profesor, ninguna. Está quedando todo claro. ¿Todo claro como el río Magdalena? Como el río Manzanares. Ok, bueno, listo. Entonces estamos sincronizados, Andrea. Bueno, entonces, dentro de esos canales de atención, ya para culminar, como les decía, hay unos mandamientos que ustedes como funcionarios públicos y como técnicos profesionales en procesos de gestión pública territorial, ustedes deben utilizar esos mandamientos. Pues obviamente hay algunos que no son obligatorios, pero sí es importante que ustedes se vayan empoderando de esos mandamientos. Y los mandamientos que ustedes deben cumplir para utilizar los canales de atención con el ciudadano son los siguientes. O sea, son unos mandamientos totalmente sencillos y que inclusive hemos abordado. Entonces, Andrea, ¿usted me colabora con el primer mandamiento, Andrea? Sí, claro, profesor. Sí, dígame. El ciudadano estará siempre por encima de todo. Esperemos ahí, Andrea. Entonces, estará siempre encima de todo. Es decir, entender que la entidad existe gracias a los ciudadanos. Es decir, la razón de ser de las entidades, pues obviamente son sus usuarios, son sus ciudadanos como tal. Es decir, son la razón de ser. Por ejemplo, la Universidad Magdalena, la razón de ser de la Universidad Magdalena son ustedes. Es decir, es el componente más importante que debe existir. O sea, la universidad sin ustedes es simplemente una estructura vacía, porque nosotros simplemente somos unos facilitadores que somos los docentes, pero nosotros docentes sin ustedes, pues obviamente ahí no habría docencia como tal. Entonces es importante que el ciudadano estará siempre por encima de todo porque es la razón de ser de las entidades como tal. Y en el caso ya entrando de el tema como es, como servidor público, o sea, ustedes deben comprender que
los deseos, las necesidades, inquietudes de los ciudadanos debe estar siempre presente y debe estar por encima de esas entidades como tal, porque ustedes están representando una entidad. Pero ¿qué pasa si a esas entidades no llegan los ciudadanos? No tendrían razón de ser que funcionaran. ¿Por qué? Porque la razón de ser son sus ciudadanos que van allá a buscar una petición, una queja, un reclamo como tal. Ese sería el primer mandamiento. ¿Quién me colabora con el segundo mandamiento? Yo leo, profe. Dígame. Sí, Inspirar confianza. sí. Cumplir tiempo de respuesta y seguimiento. La Ok. confianza se logra diciendo la verdad, cumpliendo con aquello que se promete, siendo honesto y actuando con eficiencia. Ok, muchas gracias, Darwin. Sí, inspirar confianza, es decir, y dice cumplir tiempo de respuesta y seguimiento. A veces ustedes recepcionan cierta, digamos, cierta queja, cierta inquietud como tal, pero ustedes deben inspirarles confianza al ciudadano, es decir, darle respuesta inmediata cuando hay que dársela. ¿Por qué? La confianza se logra siempre diciendo la verdad, cumpliendo con aquello que se promete. Si usted le prometió al ciudadano que dentro de 15 días viniese a su oficina y usted le tenía una respuesta, resulta y pasa que si llegan esos 15 días y usted no tiene ninguna respuesta, usted a ese ciudadano como tal, él pierde la confianza en usted. Es decir, por eso es que hay que ser honesto y actuando con eficiencia. ¿Honesto en qué sentido? Si yo dentro de 15 días realmente visualizo que no le tengo la respuesta, pues hombre, no venga dentro de 15 días, venga dentro de 20 días, pero si es por ley que ya son 15 días hábiles, ya es a otro precio. Entonces es importante tener en cuenta eso. Es decir, ustedes le deben inspirar confianza al ciudadano como tal. Si el ciudadano pierde esa confianza con usted, pues obviamente ya usted pierde credibilidad como tal. Laura, ¿me colabora con el tercer mandamiento, Laura? Señor. Cortesía y amabilidad. El Sí. ciudadano debe ser tratado bien, con respeto y paciencia. Ok, son unos componentes muy importantes. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? ¿A quién no le gusta que lo traten con respeto y paciencia? Pues a todos nosotros. Es decir, así como usted quiere que de pronto usted merece respeto, merece que lo traten bien, pues obviamente de igual forma nosotros debemos hacer lo contrario, es decir, debemos hacer lo mismo con el ciudadano como tal. Creo que yo les expresaba, creo que era en la primera unidad sobre la regla de oro, es decir, trata a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Por qué paciente? Ustedes van a encontrar ciudadanos que de tercera edad o personas que de pronto tienen otras condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces usted hasta le puede repetir una y dos veces lo mismo. Hay que llenarse de paciencia. ¿Por qué? Porque una persona puede captar, por ejemplo, inclusive colocó el ejemplo a nivel de estudio. En el estudio hay unos estudiantes que agarran el ritmo de una manera así rápida, otros que agarran el conocimiento de una manera muy pausada y otros que sí agarran, digamos, el conocimiento de una manera muy baja. Entonces hay que tener mucha paciencia. Entonces, en el caso de ustedes como, digamos, funcionarios públicos, hay que tener esa cortesía, esa amabilidad de tratar bien a ese ciudadano, tratarlo con respeto porque usted está representando una entidad como tal. Henry, ¿me colabora Henry? El cuarto mandamiento. Sí, profe, el cuarto es no prometas lo que no vas a cumplir. Las promesas generan expectativas en los ciudadanos y si lo que se promete no es real, su credibilidad como funcionarios públicos quedará en el suelo. Efectivamente, que lo hablábamos, creo que era aquí, en el segundo, que es inspirar confianza. Es decir, no prometa algo que usted no va a cumplir. Es decir, si usted le dijo al ciudadano que dentro de 15 días le tiene una respuesta, llegan esos 15 días y, hombre, usted déle respuesta al ciudadano como tal. Si usted hace lo contrario, es decir, eso que usted prometió realmente, usted, esa credibilidad va a quedar por el suelo. Entonces, esto va ligado un poco con el segundo mandamiento, que es no prometer lo que realmente tú no vas a cumplir. Entonces, eso es muy fundamental e inclusive lo podemos ver en familia, lo podemos ver como amigos. Si nos vamos, digamos, a años atrás, digamos, en los abuelos, ellos nada más con decir una palabra, ellos podían hacer un negocio, es decir, te compro este ganado, te compro esta casa, era con la palabra, es decir, había cumplimiento, había credibilidad de esa palabra. De pronto hoy día, pues eso es de acuerdo como nosotros nos hayan criado. ¿Sí, Henry? Palabra de gallero, profe.
Efectivamente, y miren que esa palabra, eso se cumplía, eso no era que No había pero- documento, no había nada. Nada, sino la nada, palabra de nada. Gallero y listo. Sí, efectivamente. Y nosotros, algunos de pronto gozamos que fuimos criados, digamos, con esa concepción de que, o sea, uno tiene que ser responsable. Si usted dice sí, sí, sí es no, pero si usted dice sí, después no, usted pierde credibilidad, inclusive con sus amistades, con su familia. ¿Por qué? Porque es que está en juego es su nombre como tal, y acá en este caso, que es una entidad como tal, pues deja mucho que decir tanto la entidad como usted. De hecho, inclusive cuando vuelve ese ciudadano y ve su cara y ve el acontecimiento que le pasó a usted, esa persona prefiere mejor que lo atienda a otro. ¿Por qué? Porque ya él perdió la credibilidad con usted. Es decir, lo que usted le prometió no se lo cumplió. De pronto a veces... Profe, Sí, dígame, Henry. es que es interesante ese punto. Por lo menos, sí, lo que usted dice. En los tiempos anteriores, profe, lastimosamente, pues ya esto hoy en día no se ve. Pero le pongo un ejemplo, por lo menos el abuelo mío hacía unos negocios, él era ganadero, Sí. hacía negocios de ganado con personas que solo con darse la mano, ya ese negocio, sin un peso por medio, ya ese negocio quedaba pactado y hacía. Finalizaba hasta el final, pues valga la redundancia, el negocio ya estaba concebido con solo darse la mano y decir para tal fecha tiene el dinero, y para esa fecha preciso tenía el dinero. Así es, Efectivamente, pues los negocios eran así. Eran así, efectivamente. Esa era o sea, la palabra. O sea, la palabra tenía mucho poder. Ya de pronto se fue de pronto perdiendo un poco eso, como esa credibilidad. Entonces, cuando ya de pronto, bueno, listo, ahora vamos a autenticar mediante una notaría o dejar algo por escrito, porque ya de pronto el hombre no es que haya dejado ese serio, pero sí de pronto había, como decía Henry, creo que la palabra de gallero, y esa era una palabra que se respetaba como tal. Hoy día, usted para hacer un negocio, pues eso hay que firmar y fírmeme aquí y autentiquemos, porque ya la palabra como tal, e inclusive si usted, no mirándolo desde el plano, pero si usted ve el mandamiento, no prometa lo que no va a cumplir. Ahí me decía un estudiante la vez pasada, no, profe, mire lo que pasa con a veces los políticos, que prometen un puente, que nos prometen, digamos, tal cosa en el barrio, y resulta y pasa que cuando llegan allá, pues obviamente se les olvida. Algunos cumplen, no todos. Entonces, de pronto a veces que, no lo digo a nivel generalizado, pero sí algunos pierden esa credibilidad, bueno, hablando en términos políticos, porque de pronto si usted va a cumplirle que le va a hacer, digamos, un puente al barrio, y usted simplemente lo hizo nada más porque usted no es, eso no es política. O sea, la política como tal es un servicio, pero si usted le promete digamos, a X barrio hacerle algo, cúmplalo, porque es que el político se mantiene a través de ¿qué? De esa palabra, de esa credibilidad, que él obviamente cuando llega a esos barrios a hacer política como tal, cumple esas promesas, y hay algunos que se han mantenido con el tiempo, es decir, políticos, ¿por qué? Porque cumplen con lo que dicen, pero hay otros que, bueno, ya eso sí a título personal y se nos sale un poco de la mano. ¿Quién me colabora con el quinto mandamiento? Gladys. Gladys o Yainé, sí. Gladys, profe. Cuénteme, Gladys. Quinto mandamiento, conocer al ciudadano, enseñar a pescar. Okay. Saber lo que quiere, lo que le gusta, conocer sus necesidades y dificultades, será una gran ventaja. Ok, conocer al ciudadano, es decir, conocer al ciudadano es inclusive, a veces no es cuestiones, digamos, de oficina como tal, pero sí hay cualidades que uno debe detectar como funcionario público, como ese ciudadano que viene ante mí a solicitar algo, es decir, que le gusta cuando cumpleaños. Entonces, a veces inclusive hay que enseñarlos también a ellos pescar, que eso es una gran moraleja, que no es solamente darle todo el pescado en la boca. Si a veces de pronto no tenemos, digamos, las condiciones para darle respuesta a él, pero sí le podemos dar las instrucciones cómo él resolver, digamos, esa dificultad que es enseñarlo a pescar. Entonces, saber lo que él quiere, decir, qué le gusta, conocer sus necesidades, sus dificultades, es decir, conocerlo al ciudadano, que cuando él llega a usted, ya usted inclusive, a pesar de que haya estado en su oficina hace 15 días, ya usted sabe a qué viene ese ciudadano. ¿Por qué? Porque ya usted lo conoce, o sea, ya usted lo hace como parte de, no de su familia, pero sí hace parte de esa familia institucional que usted representa como tal. Daniela, ¿me colabora con el sexto, Daniela? Mandamiento. Daniela. Bayona.
Se me fue Daniela. O Yainé, que ahorita te quería hablar, Daniela. Sí, profe. Sí, Yainé, cuéntame. Identificar necesidades y adelantarse. Ofrecer soluciones antes de que el ciudadano lo pida. Siempre será un punto a favor. Efectivamente, es decir, identificar cuáles son esas necesidades por las cuales ese ciudadano llega a mi oficina y yo me puedo adelantar. Hombre, la vez pasada que yo lo atendí hace 15 días, él me estaba pidiendo, digamos, un derecho de petición sobre algo relacionado con la salud, un ejemplo. Pero ya usted de pronto puede tener esas pautas. Hombre, aparte de esto que yo le voy a dar, le puedo brindar otras herramientas más que la cual me puedo adelantar que si él aquí cumple este proceso, pero también debe diligenciarlo a través de otra entidad, es como usted adelantarse para que de pronto el proceso de él no se estanque. A veces ustedes van en una oficina, en un proceso, y inclusive hablamos de algunos juzgados, que usted mete, digamos, cierta documentación o en cierta oficina como tal, y tienen tantos días, pasan los días, y a veces por incumplimiento de la ley como tal, usted pierde los beneficios. Entonces, es simplemente adelantarme, hombre, él necesita esto, pero aparte de eso, hay que hacer otro proceso y decirle a él, mire, aparte de esto que yo le estoy solucionando aquí, usted debe dirigirse a tal oficina para que usted pueda, digamos, lograr lo que usted quiere, es dar un paso más de lo que realmente él me está pidiendo como tal. ¿Quién me colabora con el séptimo mandamiento? ¿O continúa Yainé? Sí, profe. Bueno. ¿Quién dijo? Saber pedir disculpas, profe. Ok, ¿qué dice saber pedir disculpas? Reconocer los errores es símbolo de grandeza. Bueno, dejemos ahí. Aceptar Dejemos ahí. Saber pedir disculpas, reconocer los errores es símbolo de grandeza. Es decir, somos humanos y en cualquier momento nosotros nos podemos equivocar. Es decir, no es que nosotros ahora ya no lo sabemos todo. Llegará un momento que de pronto X ciudadano está buscando algo, pero usted desconoció una ley. Entonces, simplemente reconocer, hombre, soy humano y acepto que me equivoqué. Y eso le da a usted, pues obviamente, credibilidad. Pues obviamente decir que todos lo sabemos, no. O sea, es decir, hay muchas cosas que usted sabe, pero hay otros que de pronto saben más que usted. Entonces, es simplemente si yo coloquialmente me la embarré, si es que llamamos así el término, y realmente yo tenía que decirle esto, pero esto me faltó, hombre, reconocer y tener esa valentía de decir, hombre, la vez pasada cuando usted vino, usted tenía que diligenciar este formato y yo me equivoqué, pero mire, retomemos nuevamente y ya usted, con esa forma de usted reconocer que realmente aceptó la equivocación como tal, es un símbolo muy grande para todo ser humano. Es decir, somos humanos y cualquier momento nos podemos equivocar. Es decir, no es que todo el tiempo tengamos la palabra, porque de pronto, si usted se fijó sobre una ley que cubría el derecho de X ciudadano, pero esa ley de pronto quedó abolida, pues obviamente simplemente decirle, hombre, cuando yo le expliqué a usted, estaba esta ley, pero ya indagando me di cuenta que ya la ley quedó obsoleta y reconozco que de pronto lo asesoré mal, pero mire, ya tenemos la ley y el procedimiento que hay que utilizar es este. Entonces, simplemente pedirle disculpas al ciudadano. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros en cualquier momento nos podemos equivocar como tal. Andrea Linero, cuénteme, Andrea, está en pantalla. O Gemma. Un servidor Andrea, cuénteme, Andrea. Un servidor empleado insatisfecho, un ciudadano insatisfecho. Dejemos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Esto es más que todo a nivel institucional. A nivel institucional. Hay alguien que me tiene el micrófono abierto. Creo que es Gemma. Ok, listo. Muchas gracias, Gemma. Bueno, un servidor empleado o empleado insatisfecho es un ciudadano insatisfecho. Esto es a nivel institucional. Es decir, hay muchas personas que trabajan, pero se sienten insatisfechas en su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto eso va a generar una atmósfera que al final el ciudadano también va a, digamos, a captar esos servicios que para él no van a satisfacer sus necesidades. Entonces, esto más que todo a título, digamos, institucional. Es decir, las empresas deben velar mucho por sus empleados, por sus servidores. Es decir, darles las garantías, bien sea de sus espacios donde ellos laboran, pero también en la parte económica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos empleados como tal que se encuentran insatisfechos de las labores que a veces le colocan o que de pronto el salario no es adecuado. ¿Y qué pasa? Que ese servidor público como tal, al brindar un servicio a X ciudadanos, pues a veces de pronto va a reflejar esa insatisfacción, digamos, esas series de
necesidades insatisfechas para el ciudadano como tal. ¿Por qué? Porque es como la forma, por así decirlo, en la cual él está actuando en su empresa, en la cual de pronto pidió, digamos que un aumento de salario, que de pronto las condiciones no son la más adecuadas, entonces va a reflejar, digamos, una atmósfera muy negativa para el ciudadano y obviamente a veces eso va a generar, digamos, que no cumpla con esas necesidades que el ciudadano como tal está exigiendo en esa entidad como tal. El noveno mandamiento, Henry, cuénteme, Henry. Profe, no, El anterior. El mandamiento anterior, que iba a hacer ahí también una anotación, Henry. Una anotación, profe, sí, disculpe. En cuanto a eso, pues que nosotros vamos a ser futuros servidores, también les quiero manifestar, no solo un servidor sería un empleado insatisfecho y a la vez transmitirle al ciudadano, sino también un servidor que por lo menos también, que lo vemos en muchos casos cuando vamos a entidades, cuando lleva sus problemas, lo que le ha pasado en el hogar, al trabajo, también vendría siendo un ciudadano también insatisfecho por el maltrato, por el problema, llevarlo a la oficina, por tratar mal, se podría decir, a ese ciudadano, y si está por lo menos en atención al cliente. Hay personas, no todos, pero sí llevan los problemas que le pasan en el hogar a su lugar de trabajo. Sí, efectivamente. Entonces también corrijamos de pronto eso, que los problemas te queden en la casa y no vayan al lugar de trabajo. Sí, efectivamente. Ok, Henry, muchas gracias. Sí, efectivamente, miren que a veces de pronto usted, por cosas de la vida, de pronto tuvo una discusión, bien sea con su esposa, su esposo, sus hijos, y de pronto eso lo llevó a usted de mal humor allá. Entonces, digamos, retomando eso que decía Henry, de pronto, ese mal humor usted allá lo va a reflejar. ¿Y qué pasa? Que ese ciudadano que va ante usted de manera gentil, a que usted lo oriente, resulta y pasa que con esa actitud suya usted lo está alejando. Entonces, son varios factores que desde el plano institucional como del plano personal como tal, inclusive me recuerdo algo relacionado con esto que de pronto va relacionado con la misma profesión. No sé si de pronto han escuchado a Rocío Dúrcal. Ella en pleno concierto se enteró de que había fallecido una hija de ella en Acapulco. Entonces, desde ese momento, ella cantaba y lloraba, pero lloraba pues obviamente porque no podía, ya había un compromiso como tal, pero la actitud de ella ante el público, pues la gente la veía llorar de manera desgarrada y obviamente ella tenía que cumplir, pero son cosas que de pronto en cualquier momento a uno le puede pasar. Y en el caso de lo que decían Henry, sí, dejemos eso lo hablé yo casualmente en la unidad número 1 con respecto a la calidad, que a veces llevamos nuestros problemas a nuestro trabajo y ¿qué pasa? Que eso que es satisfecho para ese servidor público que de pronto está pasando por X, digamos, que al final al cabo él le va a generar al mismo ciudadano, digamos, no va a cumplir con esas necesidades como tal. Entonces avanzamos en el noveno, ya estamos terminando. ¿Quién me colabora con el noveno? El servicio siempre puede mejorar, es decir, este componente casualmente lo habíamos hablado creo que en el foro de la unidad 1, donde es el esfuerzo extra, es decir, ven más allá. No es solamente, por muy buena que sea la atención que le ofrezca al ciudadano, siempre existe algo que puede ser mejor. Es decir, yo puedo brindar más de lo que de pronto institucionalmente puedo. Es decir, puedo ofrecerle, digamos, un servicio agregado. Es decir, ir más allá, tratar de hacer ese esfuerzo extra, que muchas veces inclusive recortar el nombre del ciudadano cuando cumple una llamada, y inclusive cuando usted lo encuentran fuera de la institución, a usted lo tratan como si fuera un amigo. ¿Por qué? Porque usted dio más de lo que realmente le pedía a usted la institución como tal. Es simplemente el servicio puede mejorar. Es decir, usted puede darle un plus, puede dar un valor agregado a ese servicio que usted ofrece como funcionario público como tal. Y el último. Los ciudadanos deben sentir que son apreciados y escuchados. Ok, esto es muy fundamental, o sea, es decir, simplemente me coloco en el plano de ellos, es decir, a usted le gustaría que lo aprecien y lo escuchen en el momento que usted va, digamos, a requerir cierto, un PQR, en fin, es importante escucharlo, que a veces de pronto hay cosas que hay inclusive ciudadanos que buscan es como una orientación suya, no tanto, digamos, por lo que están requiriendo digamos, a nivel institucional, sino que a veces van esos problemas como digamos familiares y a veces uno los escucha como tal. Entonces ellos
esos ciudadanos se sienten, digamos así, valorados, es decir, que usted los aprecia y los escucha independiente que lo que ellos solicitan como tal. Entonces, llamarlos por su nombre, interesarnos sobre los gustos, lo que ellos desean. En fin, son tantos componentes que es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la apreciación y escucharlos mucho. Estos son los 10 mandamientos que ustedes deben tener y que hacen parte, van relacionados con los canales de atención. Pues obviamente, como les decía, esta diapositiva a ustedes yo se las voy a colgar allá en el curso como tal, y ya para finalizar quiero que analicen esto que les voy a traer ya, que para finalizar la unidad número 3. Les traigo unas reflexiones para ustedes que son técnicos profesionales en gestión pública territorial. Entonces, sí pueden apreciar, hay una intersección a la izquierda y otra intersección a la derecha. ¿Sí pueden apreciar la verde y la azul? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, quiero que ustedes pongan mucha atención, que esto es más que todo un mensaje de reflexión que siempre culmino la asignatura. Pues básicamente, como les decía, esta última conferencia o este último encuentro sincrónico es, por así decirlo, el último encuentro sincrónico magistral. Ya el último es básicamente como seguimiento, cómo va usted con las actividades, qué calificaciones ha obtenido, que eso ya en su momento a usted le llegará la notificación para ese último encuentro sincrónico. Entonces, quiero que, para ya terminar, quiero darle esta reflexión para ustedes, como les decías, técnico profesional en gestión pública territorial. Entonces, si nos vamos a la primera intersección, ustedes posiblemente, mire que ven en la parte superior, en el mercado laboral, posiblemente usted van a encontrar la M, van a encontrar muchos técnicos profesionales en gestión pública territorial, muchos, pero excelentes, que es la intersección que ustedes encuentran aquí, que es la E, excelentes van a encontrar muy pocos. Estamos hablando de la primera intersección a mano izquierda. Si nos vamos a la intersección de la mano derecha, es posible que en el mercado laboral, ustedes van a encontrar demasiados, es decir, esta D, van a encontrar demasiados técnicos profesionales en gestión pública territorial, pero excelentes son escasos. Es decir, excelentes son escasos. ¿Y a dónde quiero que ustedes se direccionen? Es hasta esta intersección que es la E de excelencia. Para ser excelente, ustedes deben prepararse. Hoy día lo están haciendo, es decir, hoy día van en camino a ser técnicos profesionales en gestión pública territorial, pero ustedes pueden dar un paso más, es decir, no me quedo con el técnico, puedo escalar al tecnólogo y después puedo llegar al profesional, como es la administración pública, es decir, que ese sea mi ideal, pero para llegar a ser esa E de excelente y buenos profesionales, yo debo prepararme cada día. Es decir, no sé si muchos han escuchado el consejo que le daba Diomedes Díaz a Rafael Santos: si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Entonces, para el caso mío de instructor Leonel Moscote Díaz, si usted le inspira ser técnicos profesionales en procesos de gestión pública territorial, yo quiero que ustedes sean los excelentes, los mejores que haya en ese mercado laboral. Entonces, como le dije, ustedes tienen las herramientas para prepararse, es decir, para ser excelentes profesionales. Y no solamente me quedo con el técnico, puedo escalar al tecnólogo y puedo escalar a la profesional, a la administración pública, pero dentro de ese camino, para que ustedes puedan obtener eso que yo les estoy pidiendo, pues en la vida hay dos caminos. Es decir, hablando en el campo formativo, es decir, hay dos caminos. El camino que es el que de pronto estigmatiza un poco es el camino del ser mediocre. Y hay otro camino que es el satisfactorio, que es el de ser excelente, allá donde quiero yo que ustedes se direccionen, es decir, hacia esa E. ¿Y qué es el ser, el ser mediocre? El mediocre ama su cama como a sí mismo. El mediocre nace cansado y vive para descansar. El mediocre evade las tareas y siempre está buscando que su labor la realice otro. El mediocre deja para mañana lo que puede hacer hoy. Ahora, si nos vamos en el otro campo, en el otro enfoque, que es a donde quiero que ustedes se queden, el ser excelente. Para ser excelente, el día es corto.
por todo lo que tiene que realizar. Para ser excelente, la peor enfermedad es sentirse inútil. El ser excelente reta a quienes le rodean a luchar. El ser excelente no deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. Y la pregunta es, ¿y tú qué eliges para hacer para ti? ¿El de arriba o el de abajo? Y concluyo con esta frase de Miguel Ángel Cornejo, un gran escritor mexicano, que dice, en la parte final dice, el ser excelente hace todo aquello que el mediocre no sería capaz de realizar y está convencido que solamente a través de su entrega incondicional y generosa el mundo puede mejorar. Es protagonista del cambio, es el arquitecto social de su tiempo. El ser excelente es, por supuesto, ser un triunfador. Y con respecto a estos dos elecciones o caminos, que es el ser mediocre o ser excelente, y hacia donde quiero que ustedes se apunten, que es hacia la excelencia, pues básicamente ustedes pueden complementar sus competencias, es decir, ustedes se pueden convertir en personas grandes profesionales y no solamente obteniendo el conocimiento a través del técnico. Miren, hay muchos diplomados totalmente gratis y que usted los puede hacer en línea y que van relacionados con su profesión, es decir, como técnico profesional en gestión pública territorial y más que todo sobre la gestión pública territorial. Hay muchos diplomados gratis que usted van a encontrar, múltiples diplomados gratis que usted lo pueden desarrollar y que son afines a su carrera. Y profe, entonces, ¿cuáles son esos diplomados? Mire, aquí les traigo esto. Está el Politécnico de Colombia, son modalidad 100% virtual. Ahí están los enlaces que usted simplemente le da clic y los direcciona allá a todos esos múltiples diplomados que son totalmente gratis. Está el Politécnico Superior de Colombia. Ahí le dejo el enlace. ¿Por qué es gratis? Mire, se lo digo por experiencia propia. Yo he realizado varios diplomados de esto. ¿Por qué es gratis? Porque si ustedes calculan cuánto vale un diplomado, digamos, en el campo normal hoy día de la formación, a usted un diplomado le puede salir, puede ser gratis institucionalmente si se encuentra inscrito, pero ya a nivel de formación como tal, digamos una entidad privada, usted un diplomado le puede salir 1.500.000, hasta en 2 millones. Aquí estos diplomados que ofrece el Politécnico y no es pública, publicidad pública como tal, no, sino que yo los he realizado y no solamente en esto, ya les voy a mostrar el resto. Ustedes hacen el diplomado, lo realiza en un mes. Y si usted en un mes no quiere pagar nada, no paga nada, le quedó el conocimiento. Ahora, si quiere el certificado, ese certificado creo que vale 60, 65. El último que yo pagué valía 65, pero si usted se pone al costo-beneficio de un diplomado hoy día que puede costar 1.500.000 a 2 millones, aquí le sale totalmente gratis, o sea, 65.000 pesos, lo podemos gastar en unos zapatos, en una blusa, en un suéter, en fin, pero esto le va a llenar a usted de requisitos su hoja de vida para convertirse en un gran profesional, es decir, en un gran técnico profesional en procesos de gestión pública territorial. También están el de Carlos Slim. Carlos Slim es una de las personas más ricas del mundo, creo que es el tercero, y este señor se ofrece, tiene una plataforma, una fundación, que se llama Carlos Slim, y ahí está el enlace donde los diplomados sí son totalmente gratis, y usted hace los diplomados a través de módulos que unos duran un mes, otros mes y medio, dependiendo del que usted escoja, y están de todos los campos, es decir, campos de ustedes también está ahí. Aquí les dejo el enlace para que ustedes lo puedan, digamos, escudriñar de una manera muy personal. Y ya para finalizar, el SENA también te ofrece a ustedes, para el caso de ustedes, le ofrece muchos cursos que van relacionados con su carrera. Miren que en la parte superior que dice gerencia pública, ahí hay cursos cortos de 40, 50 horas que simplemente ustedes darle clic y inscribirse. E inclusive aquí les dejo el enlace para que ustedes se puedan inscribir y puedan verificar esos cursos cortos, es decir, cursos que en su momento van a complementar ese conocimiento que ustedes están adquiriendo como técnicos profesionales en gestión pública territorial. A ustedes los puede impulsar a ser grandes profesionales, a ser profesionales excelentes. Y eso lo pueden lograr ustedes a través de toda esta información, de todos estos diplomados gratis que les he dado. Y quiero culminar con una gran frase célebre de Máximo D'Azeglio, y espero que ustedes la apliquen en toda su vida. Máximo D'Azeglio es un gran escritor italiano que él hoy, a ti, técnico profesional en procesos de gestión pública territorial, te manifiesta lo siguiente: aplícate
a tu propia educación hasta el último instante de tu vida. Nuevamente repito, aplícate a tu propia educación hasta el último instante de tu vida. Todos estos cursos, todos estos diplomados, le aseguro que si usted en su momento, pues obviamente lo pueden utilizar de manera paralela con la carrera y lo puede ir haciendo. Yo sé que a usted lo va a convertir cada día a ser grandes y excelentes profesionales. ¿Se entiende el mensaje? Totalmente, profe. Sí, profe. Sí, profe. Señor. Ok, entonces simplemente ya entramos ya a la parte final. Quisiera preguntarle si hay alguna duda, alguna inquietud, como les decía. Antes de cerrar, quiero que escriban su nombre completo y apellido completo para la lista de asistencia, que cuando yo descargo la grabación, a mí se me descarga la lista de asistencia para, obviamente, guardar los que participaron en este tercer encuentro magistral de la asignatura de atención al ciudadano. Entonces, escribir en el chat el nombre y apellido completo de cada uno. Y mientras ustedes hacen ese ejercicio, simplemente expresarles que esta es la tercera clase magistral. Ya prácticamente de aquí en adelante ya es simplemente que ustedes me presenten los trabajos, que ustedes hagan la evaluación, el estudio de casos que tienen pendiente, y magistralmente, hoy culmina la tercera, digamos, hoy les explico ya la tercera unidad, y de aquí en adelante ya ustedes tienen todo, digamos, por entregarme. Es decir, que el próximo encuentro que tendríamos es de seguimiento, es decir, no va a ser una clase magistral, es simplemente donde nos vamos a reunir para que yo darles a ustedes cómo va su rendimiento académico, es decir, qué actividades ha entregado usted, qué calificaciones lleva, y sin dado caso que le falte alguna actividad para que ustedes se pongan a paisar. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, alguien que quiera intervenir? Profe, buenas noches, profe. Yo pues solamente quería pues enunciarle una razón que le deja ahí la compañera Daniela Bayona, que tuvo inconvenientes con el internet. Ella pues no está acá en el municipio, está residiendo en una zona rural, entonces por eso no pudo continuar en la clase. Bueno, Darwin, en el caso suyo, colóquemela ahí en el chat, Darwin, para saber que ella asistió. Listo, profe. Ok, Darwin. ¿Alguien más que quiera expresar algo antes de ya? Bueno, entonces, Profe. Sí, Emma. Glorice, cuénteme, Glorice. Sí, señor. No, pues para las personas que laboramos en estos puestos, atendiendo muchísima gente todos los días, los canales de los que usted nos hablaba, son clases que lo motivan a uno, pues por lo que usted decía inicialmente. No sé si a los compañeros le ha pasado a algunos, pues no sé, a mí sí me ha pasado este semestre, lo he visto bastante complejo por el tema de la nueva plataforma, el tiempo, uno con todas las responsabilidades en el tema de ser madre, hijo, esposo o esposa y todo el tema laboral, pues no, yo creo que la clase de hoy fue de mucho aprendizaje, aparte del conocimiento de la teoría, pues sobre todo eso, de sentir que como usted lo dice, Tony Meléndez siempre lo ha expresado, o sea, no quedarnos ahí, sino buscar lo que nos va a hacer bien. Y como lo hacen muchas personas, entonces el día de hoy el conocimiento de la atención al ciudadano y de la superación personal estuvo muy bueno. Espero pues que los compañeros también lo hayan visto de la misma manera. Y la verdad es que hoy sí sentí como que esa palmadita que hacía falta, porque hablaba con un compañero hoy y le decía, creo que es complejo por el cambio de la plataforma que me ha costado un poquito y por el tiempo, todo este tema pues nos ha llevado a tener el tiempo muy corto. Entonces pues no, mil gracias, bendiciones a todos y estaremos atentos a las actividades en el nombre de Dios y a sacar este segundo semestre adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Bendiciones, gracias. Ok, Glorice, muchísimas gracias. Bueno, entonces, una última intervención o simplemente me despido. ¿Alguien ya que quiera intervenir?
¿Sí me escuchan? Andrés Felipe, cuénteme, Andrés. No, decirle a mis compañeros que existe un protocolo de servicio al cliente que se pueden bajar, es muy bueno. Ese lo tiene el Ministerio de la Función Pública, está en la función pública. Y ahí se habla todo lo que trabaja y todo el de la clase. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Ahí se escuchaba un poco entrecortado, Andrés. Bueno, entonces, simplemente como le manifestaba, esta unidad es totalmente corta. Esta diapositiva ustedes la pueden descargar para que puedan, digamos, reforzar sus competencias con respecto a esos diplomados, a esos cursos. Es decir, que ustedes se conviertan en esos profesionales es decir, esos profesionales escasos que están allá, esos profesionales excelentes, y yo sé que ustedes lo pueden lograr. De todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que ustedes tienen el foro de dudas e inquietudes allá en la plataforma, como también me pueden escribir al correo electrónico. Entonces, simplemente nos vemos ya en la última, que es de, digamos, seguimiento académico, pero es nada más que todo para mostrarles cómo van sus calificaciones, cómo va su evolución académica como tal. Entonces, simplemente expresarle en nombre de la Universidad del Magdalena, muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, como les dije, me pueden escribir al correo o a la misma plataforma. Simplemente les deseo éxito y bendiciones en esta tercera y última unidad. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Tenga un excelente día. Gracias, profe. Gracias a ustedes.